11:22 de la mañana de este viernes 5 de marzo. Mañana cumpliría, si estuviera vivo, el doctor José Francisco Peña Gómez cumpliría mañana 84 años de vida. Cumple en mayo 23 años de que falleció. Y el próximo lunes vamos a estar celebrando el 8 de marzo, un día muy especial para todas las mujeres del mundo y de la República Dominicana incluidas. Hay grandes celebraciones para este día. Bueno, y estamos conversando aquí con la doctora Kenia Torres, quien es gastroenteróloga, y yo le puse una ahí con el tema de esto el doctor Franklin nos acompaña también y le estamos tratando el tema de COVID y gastro y todo lo demás, y que probablemente ahora con esta apertura de que estamos como más relajados, pues la gente recurra a esta especialidad por todo lo que usted expresó, de que nos hemos desbordado en la comida, en las grasas, menos actividad, menos exposición de ejercicio y todo lo demás. Pero el COVID ha dado manifestaciones gástricas. Pudiera ser, doctora, porque ya la gente tenía ese problemita gástrico y el COVID se aloja ahí en esa debilidad, o altera algún funcionamiento gástrico el virus. Sí, lo que pasa es que el COVID-19 es un virus proinflamatorio. Cuando hablamos de virus proinflamatorio significa que es una cepa viral que inflama todo el cuerpo. Sus manifestaciones principales pudieran ser a nivel pulmonar, pero no significa que el virus solamente afecte el sistema pulmonar. Puede afectar el sistema digestivo, puede afectar el sistema óseo, puede afectar el sistema muscular, puede afectar incluso el sistema neurológico. Entonces, en aquellos pacientes muy complicados por COVID-19, se pueden, encontrar en un mismo paciente diferentes complicaciones propias del mismo virus en diferentes sistemas del organismo. Entonces, no necesariamente tiene que ser que sea una persona que tenga una predisposición particular a producir síntomas digestivos por el COVID, sino que el COVID propiamente puede hacer que las personas tengan trastornos digestivos, aunque el paciente no tenga ningún tipo de predisposición de base o alguna patología gástrica de base. Es el mismo virus el que tiene esa capacidad proinflamatoria, que en el caso digestivo, pues la puede manifestar o con una inflamación de la mucosa del colon, produciendo una exacerbación de agua que hace entonces que se arrastre más agua por el colon, que es la diarrea, o incluso haciendo que las paredes del estómago se inflamen, produciendo incluso procesos dolorosos como epigastralgia, o que haya más producción de ácido gástrico. Pero no porque el paciente en sí tenga esa condición de base, sino que el mismo virus, al ser proinflamatorio, lo produce. No, por eso vemos entonces tanta gente, doctora, que cuando tiene COVID, aún sea, asintomático, pierde peso. A uno tenga reflujo gástrico, a uno tenga condiciones gástricas, que le dé diarrea, que le dé vómito. Bueno, generalmente el paciente que cursa con un COVID de asintomático a leve, no tiene por qué haber una pérdida de peso significativa. No tiene por qué hacerlo. Ahora, si es un paciente que ha tenido un COVID agresivo, que ha necesitado de un ingreso hospitalario, que ha tenido que estar incluso entubado, entonces sí está documentado que se pierde mucha capacidad muscular y hay una pérdida de peso, porque también hay una pérdida de grasa magra. Pero realmente no es porque el COVID per se produzca una pérdida de peso, sobre todo en los asintomáticos a leve, casi nunca se produce. Una preguntita, doctora. Fíjese que en el COVID, hacía unos días aquí en el programa, comentábamos que la humanidad entera está a la espera de una serendipia. Una serendipia es encontrar un medicamento que, aunque no sea necesariamente un antiviral o que no sea necesariamente un medicamento que se utilice para las infecciones por este tipo de virus, dé resultado. Entonces, por eso estamos usando la ivermectina. Sí.
O sea, y usamos en los principios un montón de otros medicamentos, la cloroquina, etcétera, etcétera. Una preguntita, ustedes los gastroenterólogos, cuando tenemos una biopsia positiva para Helicobacter pylori, cuando hacen la endoscopía, ustedes someten a los pacientes a un tratamiento que es son varios medicamentos, es multidroga. A veces una vez fue el lansoprazol con acitromicina, en otras oportunidades ha sido el omeprazol con ácido clavulánico, bueno, etcétera, etcétera. ¿Ustedes no se han dado cuenta, pregunto, si en esas biopsias que ustedes han hecho en estos pacientes a los que les están haciendo endoscopía, si tal vez este tratamiento que ustedes utilizan para el Helicobacter pylori también pueda ser efectivo para los pacientes con COVID? Bueno, realmente eso es una prueba, eso es una pregunta que no te la puedo contestar porque no se han hecho estudios del lugar. No se ha hecho un estudio, digamos, multicéntrico, doble brazo, donde yo tenga tratamiento de Helicobacter pylori frente a COVID-19 y que esos brazos se crucen para entonces tener resultados. Entonces, hablarte con certeza sería prácticamente un atrevimiento de mi parte. Pero, vamos a ver. Si nosotros tomamos en cuenta el tipo de medicación que utilizamos para el Helicobacter pylori, probablemente sea una medicación que se quede corto frente al COVID-19. ¿Por qué? Porque para el Helicobacter pylori nosotros primero clasificamos al paciente. Si es un paciente que ya ha tomado la primera línea de tratamiento, o sea, que ha sido tratado anteriormente para el Helicobacter pylori es una bacteria que vive en la mucosa gástrica y que se encarga de aumentar la cantidad de ácido clorhídrico y de disminuir la prostaglandina P2-alfa, que entonces disminuye la defensa de la misma mucosa del estómago. Exactamente. Esas prostaglandinas que el doctor acaba de mencionar, yo se la describo al paciente en la consulta como que son unas glandulitas que están ahí para producirme un moco. Y que ese moco, ¿verdad?, me va a tapizar el estómago como manera protectora. Entonces, el tratamiento que le damos. El tratamiento que le damos, dependiendo de si es un paciente que nunca ha llevado tratamiento frente al Helicobacter o si es un paciente que ha estado previamente a ser diagnosticado con Helicobacter en tratamiento con antibióticos. Entonces, dependiendo de eso, entonces vamos a elegir el tipo de antibiótico. ¿Es un paciente virgen o ya ha sido un paciente previamente tratado? Exactamente. Entonces, dependiendo de eso, nosotros vamos a utilizar uno u otro antibiótico. Se le va a sumar o no bismuto, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, si tomamos en cuenta el tipo de tratamiento... El bismuto es la sustancia que tenemos en muchos de esos antiácidos. Exactamente. Sobre todo en el pectobismol, que es el más antiguo. Que es el que la gente más conoce. El que más conoce, el rosadito. El rosadito. Perdón, doctora, sígame diciendo. No, está muy bien. Entonces, si tomamos en cuenta ese tipo de medicación frente al COVID, creo, y lo estoy hablando ya yo. A título personal. Exactamente, a título personal. Creo que se quedaría corto, porque nosotros, ¿qué utilizamos para el Helicobacter pylori? Utilizamos levofloxacino, por ejemplo. Utilizamos claritromicina, por ejemplo. Levo. Exactamente. Hay algunos médicos que gustan utilizar ácido clavulánico e incluso también utilizamos amoxicilina. Sí. Entonces son antibióticos que yo creo que para el COVID se quedarían un poquito cortos. Fíjate una cosa, cuando hay muchos tratamientos para una enfermedad es porque no hemos logrado todavía encontrar un tratamiento efectivo, porque así como tú me ves, yo soy más viejo que el hambre. Es una de las bromas que yo le digo a los estudiantes míos, y me ha tocado vivir la época en la cual el Helicobacter pylori solamente se le daba ácido clavulánico y omeprazol. Sí. Y hemos pasado de ácido clavulánico, hemos pasado a claritromicina, hemos pasado a levofloxacina. Ahora hay medicamentos que vienen combinados y ya hemos pasado tratamiento de 1 semana a 2 semanas a 3 semanas. Sí. Pero la pregunta es, cuando se comenzó a utilizar la ivermectina, que tú como gastroenterólogo y hepatólogo, estamos hablando con la doctora Kenia Torres, que es gastroenterólogo y hepatólogo, ahora vamos a hablar, dentro de un momentito quiero que me hables acerca si es mito o realidad el hecho de la prohibición del alcohol en los pacientes vacunados, a ver si tiene que ver algo con el metabolismo hepático. Pero volviendo otra vez al tema, en estos pacientes, cuando tú sabes mejor que yo, como gastroenterólogo, que la ivermectina es un antiparasitario. Así es. Entonces, todavía hay hay infectólogos que defienden el uso de la ivermectina, hay internistas que defienden el uso de la ivermectina y hay países que están utilizando ivermectina en estos pacientes. Leí ayer un artículo que decía que no habían datos estadísticos que pudieran confirmar la efectividad de la ivermectina en los pacientes sintomáticos o ya con COVID. Sí. Pero sí ha funcionado como una especie de profiláctico. Así es. Entonces,
si tú me pones, si nos ponemos a cuestionarnos y decimos, el peso de la ivermectina contra una terapia que tenga omeprazol, sales de bismuto, claritromicina, fíjate que a los principios de COVID, cuando todavía no sabíamos qué darle a los pacientes, se acabó la acitromicina en el mundo. Sí, eso es verdad. Entonces, me gustaría, invito a todos mis hermanos gastroenterólogos, porque para mí los gastroenterólogos son genios de la medicina, igual que los neurólogos, igual, bueno, todos los internistas. Los invito a que hagamos un estudio con respecto a eso. Vamos a comenzar a hacer, porque simplemente observar cómo es el comportamiento de nuestros pacientes con el tratamiento del Helicobacter pylori y la incidencia de COVID en esos pacientes ya tratados por Helicobacter pylori. Realmente sería un punto muy interesante. Como tú sabes, Franklin, todo para que tenga un peso científico tiene que estar avalado, ¿verdad?, por un estudio científico, sí, realizado con todos los criterios del lugar, y hablo con criterios del lugar incluso que tengamos una N, como se le llama a nivel científico, al número, a la población estudiada, para que realmente tenga un peso, pero expuesto de la manera que lo has dicho, tiene mucho sentido lógico. Ahora, es bueno también decirte que con el asunto del tratamiento del Helicobacter pylori se ha avanzado mucho a través de los tiempos, pero tenemos dos cosas que probablemente sean las que no han ayudado del todo a que haya una erradicación total, y es la vía de transmisión del Helicobacter, que como tú sabes se transmite de persona a persona en la conversación, que probablemente ahora en los tiempos de COVID vamos a tener menos transmisión porque ahora utilizamos mascarilla y cuando hablamos no lo transmitimos, ¿de acuerdo? Y luego está el hecho de que sobre todo en los países latinoamericanos y en el nuestro propio, nuestra población es mucho de automedicarse y de hasta por un dolor en un oído, sin que haya una infección comprobada, se toma un antibiótico. Sí. Una ampicilina 500. Exactamente. Entonces, cuando tú sometes a tu organismo a una antibioterapia, primero mal llevada, porque se toman uno o se toman dos y no completan un ciclo, o utilizas un antibiótico que no está llamado para el tipo de cosas que te lo estás tomando, creas resistencia y luego cuando necesitas de esa terapia no te va a funcionar. Es inefectivo, sí, claro. Entonces, ahí hay cosas que también hay que tomar en cuenta. Doctora, usted dijo algo con relación, yo no sabía que el Helicobacter pylori se transmitía de persona a persona. Sí. Y esto de la mascarilla pues habrá de disminuir sin lugar a dudas algunas contaminaciones. De hecho, la gente ya no va a transmitir la gripe, ¿verdad? Menos. En una casa llega el niño del colegio en la preprimaria con una gripe y le pega la gripe al pueblo completo dentro de la casa, como digo yo. Pero también nosotros somos muy dados, doctora, a que prueba esto con mi cuchara. O sea, mira este ladito, mira este bocadito que te guardé con la misma cuchara. Esa práctica también es muy de dominicano y eso, con esto del COVID, lo hemos erradicado o disminuido a su mínima expresión. Así es. Sin embargo, el Helicobacter pylori ha sido como ese destape de enfermedades gástricas, y hay una creencia de que no se cura. Hay gente que dice que no se cura, que es recurrente, que es como permanente. Se que cura, pero y te puedes volver a reinfectarte. Como que no hay una vacuna para el Helicobacter pylori. Y es que nuestro cuerpo no crea anticuerpos contra el Helicobacter pylori. Exacto. Okay. Es un germen oportunista. Y entonces, como tú dices, como dice la doctora, si me diste un tratamiento, pasa mucho con las enfermedades de transmisión sexual. Las enfermedades de transmisión sexual tienen un gran parecido al Helicobacter pylori. Una persona puede tener, por ejemplo, para poner un nombre, una enfermedad por clamidias, que es una de las más frecuentes de las infecciones de transmisión sexual. Le das un tratamiento a la persona, pero si no trataste a la pareja va a reinfectar, aunque ya le hayan dado el tratamiento, aunque le hayan hecho un cultivo y estuviera negativo. Entonces pasa lo mismo con el Helicobacter pylori, que no deja una memoria inmunológica en nuestro organismo. Si lo dejara, el tratamiento que nos dieran, si fuera una vacuna, por ejemplo, doctora, vamos a trabajar ahora en la vacuna contra el Helicobacter pylori. Ya tenemos 2 estudios que hemos comenzado en este momento. COVID, el Helicobacter pylori y vacuna contra el Helicobacter pylori. Pues sí, entonces la gente se reinfecta. Ya. Sí. ¿Es el estómago uno de los organismos más maltratados por la automedicación? Bueno, claro que sí, sobre todo cuando utilizamos muchos AINES. Yo veo que la gente compra como por deporte omeprazol, el mismo pectobismol, ranitidina, o sea, y todos estos antiácidos, pues tengo agrura, tengo quizás confundir un poco de una resaca, una comida que me cayó mal y no es germinando quizás bacterias o virus o
o enfermedades u otra cosa. Mira, tú sabes que el estómago es pues nuestra puerta de entrada, ¿verdad? A prácticamente todo lo que nosotros ingerimos. ¿Qué pasa? Volviendo al asunto de que nos automedicamos mucho, pero también está el mismo paciente que tiene que ser polimedicado, porque es un paciente que tiene múltiples comorbilidades, ya sea hipertenso, que sea diabético, que sea un paciente que tenga, por ejemplo, problemas óseos, porque tenga osteoporosis. Es un paciente que necesita tomar medicamentos varios en un mismo día. Entonces, si tomamos mucho diclofenac, si tomamos, es más, no muchos, incluso un solo diclofenac que el paciente se tome y esa tableta se pega de la mucosa gástrica, te puede producir una úlcera y el paciente llegarte a la emergencia con un sangrado digestivo por una úlcera producida por un AINE. AINE es el grupo de fármacos que tiene el mismo mecanismo de acción, ¿verdad? Como el diclofenac, el ibuprofeno, la doctora es aspirina. una científica, ¿viste? AINE. AINE es un acrónimo de antiinflamatorio no esteroideo. Sí, antiinflamatorio. La mamá... No, lo digo de esa manera para que el público me entienda, pero Sí, realmente son las siglas de antiinflamatorios no esteroideos. AINES, usted lo consigue hasta en los supermercados. No, en el colmado incluso. En el colmado delivery, incluso. al delivery tú le pides, mira, y te él saca de los bolsillos y te da un AINE. Sí, otra cosa, por ejemplo, ya como hepatóloga, también estamos sobremedicamos al hígado con acetaminofén. Entonces, ¿qué pasa? A veces no conocemos nuestra idiosincrasia frente a ese medicamento. Idiosincrasia significa que cada hígado tiene una información particular y se manifiesta de forma diferente frente a diferentes agentes. En este caso, me voy a referir al acetaminofén. La gente comienza a tomar un acetaminofén cada 4 horas por un dolor menstrual, vamos a poner, y no conoce que su hígado no tiene esa capacidad de metabolizar ese fármaco y se intoxica de acetaminofén. Y ese acetaminofén, que parece inocuo, para algunas personas puede ser la causa principal de una insuficiencia hepática aguda. Y una insuficiencia hepática aguda puede derivar o que el paciente fallezca porque el hígado dejó de funcionar, a menos que encuentre un hígado en 24 horas, que es muy difícil. Bueno, doctora, pero eso es casi drástico. Sin embargo, hay otros abusos que pudieran hacerle daño a nuestro estómago, ¿verdad? Nuestro sistema digestivo, como por ejemplo los antigripales, que también se venden en los colmados, los delivery y todo. O sea, tengo gripe y me tomo tal. Unos combos de unos té, de esos antigripales recurrentes que me tomo 2 tabletas cada 8 horas, de esos que venden por ahí, normales, que es lo que uno usa. Damos un antigripal y entonces la gente abusa también de eso. Ese tipo de medicamento también hace algún tipo de resistencia o de daño. No, daño como tal, no. Daño como a nivel gástrico, propiamente. Okay. Sí, generalmente gástrico. Los antigripales ya tienen otro tipo de acción, ya sea a nivel neurológico, dependiendo de su componente, si produce mucho sueño o si disminuye la capacidad de alerta del paciente, o si tiene una carga importante de acetaminofén puede afectar al hígado, pero al estómago no, excepto en aquella persona que ya de por sí tiene una mucosa gástrica. La mucosa gástrica son las paredes del estómago. Si ya tiene una mucosa gástrica lacerada porque tenga erosiones, que son unas pequeñas llaguitas que se forman en las paredes del estómago, o que ya tenga una úlcera, o que tenga una hiperemia importante porque haya una inflamación significativa en ese estómago, el antigripal pudiera caer mal, como la gente suele llamarse, pero ya es porque la mucosa gástrica de por sí está afectada, pero no porque el antigripal per se lo haya producido. Pero hay un asunto, doctora, y es que, como dice Raiza, nosotros los dominicanos nos automedicamos con una facilidad y creemos mucho en la medicina comunitaria, en preguntarle, llamar a Raiza y preguntarle, ¿qué tú tomaste para tal cosa? Y bebértelo como si fuese lo mismo. Hay un famoso combo para COVID que trae. Bueno, que ahora mismo acaba de salir un estudio que dice que ni el zinc, ni el magnesio, ni el calcio, ni la vitamina D funcionan para nada para pacientes de COVID. Oye bien esto. Ay, Dios mío, doctor. Pero te estoy... Pero, doctor, pero no me desmonte ese santo. Pero ¿cómo ha sido? Pero te sirvió para otra cosa, no te preocupes. Pero lo que pasa, son vitaminas como quieras. Lo que pasa es que ese es un combo que yo frecuentemente uso por el tema de mi hueso, de mi osteoporosis. Pero yo claro, siempre tomo doctora te acaba de decir. magnesio, calcio, te lo puedes seguir tomando. Vitamina
vitamina sí. E, vitamina C, o sea... Pero ahora le hemos añadido, ahora doctora, que tenemos que aprovechar que la doctora es no solo gastroenterólogo, sino también que es hepatólogo, tenemos que aprovechar su presencia, porque además de que el combo tenía solo vitaminas, ahora le hemos añadido un gramo de aspirina. Ajá. De aspirina. Wow. Y hay personas que se lo están tomando cada 4, cada 6 y cada 8 horas, 1 gramo de aspirina. Sí, junto eso es con la mucho. vitamina C, la citromicina, el zinc, el magnesio y aunque ustedes no lo crean, le están añadiendo ivermectina. Sí. Ay, santísimo. Sí. Entonces, tuve un paciente que cuando me senté a leerle... Doctor, ese combo se parece al bombardeo de Siria. O sea, una cosa... Entonces, vamos a aprovechar que la doctora tenemos una especialista en la vía digestiva y que tenemos que son no solamente en la vía digestiva, sino también en el hígado. Cuando hacemos esta combinación de medicamentos, Sí. todos los medicamentos que entran a nuestro cuerpo tienen diferentes vías de eliminación. Así es. Hay el medicamentos que se eliminan vía renal, hay medicamentos que se eliminan la mayoría vía hepática, otros que se eliminan a través del sistema respiratorio, lo del menos, y hay algunas pequeñas fracciones de medicamentos que se eliminan a través de la piel. Pero entonces, doctora, cuando se hacen estas combinaciones, usted, ahora le hago un llamado a usted como gastroenterólogo y a la Sociedad Dominicana de Gastroenterología que se pronuncie, porque el problema está en que la gente va a la farmacia y los compra, el combo lo compra. Sí. La farmacia se lo vende sin indicación, y sin ningún tipo. Y fíjate que en ese combo no hay omeprazol, ni hay ningún protector gástrico. Entonces, ustedes como gastroenterólogos, ¿cuál sería la Mira, política? yo te voy a sumar algo más. Durante el periodo de la pandemia más fuerte, los ingresos por sangrado digestivo alto se duplicaron. Claro. Justamente por eso, porque siempre tenemos un vecino creativo, Sí. ¿verdad? Que da un tipo de orientaciones, o incluso el mismo paciente entendiendo que sobremedicándose se está protegiendo sumamente de más, Claro. entonces comete el error, en este caso de la ingesta de aspirina, en importantes dosis. Sí. La aspirina es un abrasivo total de la mucosa gástrica. Es una de las principales causas de úlceras en el estómago. En altas dosis. Exactamente. Realmente la aspirina se está utilizando en el COVID por un efecto preventivo para evitar trombos. Para evitar el efecto trombofílico Exacto, de la para pandemia. hacer un efecto anticoagulante. Sí. Pero no en esas dosis, ¿de acuerdo? Y sobre todo, tiene que haber una protección gástrica previa antes de la ingesta de ese tipo de medicamentos. ¿Pero se puede tomar como profilaxis? No, porque oye, ¿qué es lo que sucede? ¿O solamente ya en los pacientes que tienen el diagnóstico establecido de COVID? No, en los pacientes que tienen el diagnóstico de Pueblo COVID. dominicano, están En escuchando a la doctora Torres, no tome aspirina, usted no tiene COVID, a usted no lo han diagnosticado, no tome aspirina de manera profiláctica, a menos que no sea la aspirina, la cardioaspirina de 325 miligramos que su cardiólogo, su internista le haya indicado. Así es. Que se supone que esa cardioaspirina, que su cardiólogo le indicó primero, tiene una protección entérica, que significa que tiene una capita Una por cubierta, fuera, sí. que va a ser mucho menos lacerable el estómago. Y aún así, es recomendable que el paciente tome un inhibidor de bomba de protones, que son los omeprazoles, para que la gente me comprenda mejor, 20 minutos antes de la ingesta 20 minutos. de esa aspirina. Muy bien. Doctora, y entonces volvemos otra vez a su condición de hepatóloga. Además de ese combo que la gente se está tomando de medicamentos, también hay un papel en las tisanas. Sí. Ay. Eso sí es terrible. Dígame usted allá, esa experiencia suya de sus tisanas. Bueno, doctor, ¿qué le puedo yo decir? Porque mire, un tececito yo creo que tiene un componente más de amor que de otra cosa. Ahora viene la parte afectiva. Entiendo yo, porque por ejemplo, un tececito de limoncillo, con el limoncillo, la hojita. Sí, la hoja de limoncillo. El lemongrass, ¿verdad? ¿Verdad? Que hasta lo venden en los supermercados, ya todo empacado, bonito. Un tecito de limoncillo con hoja de limón, con una canelita, con un trocito de manzana. Un hervidito de eso, doctora. Claro. Eso hecho con amor, que te lo hace tu abuela, tu Sí, mamá, tu sí. tía, o te lo hace tú misma, como que te acurruca. Ok. Yo no creo que yo no le pondría ningún tipo de atención de que a una tisana que uno se beba, pero como que te reconforta. Un tecito de claro. jengibre. Sí, pero vamos a hay escuchar En ahora. la mañana, Eso, en la mañana, sí. como que está bien. Ahora, de ahí a usted meterle a un té
hoja de amanzaguapo, Sí. Ahí de que viene el con problema. todo, Sí. de ese tipo Noni, de cosas. hoja de noni. Hoja de Exactamente, noni. entonces ya ahí yo como que no Moringa. le creo mucho. Esos hervidos y esas tisanas realmente tienen algún efecto no deseado. Pero total y absolutamente Ay, tóxico. ¿oíste, mami? No te Tóxico. pongas a estar hirviendo cosas. Tóxico. Y vuelvo Así como acurrucan el corazón, acurrucan el hígado. Pero eso es una cosa que de verdad la gente no sabe lo que está haciendo con su hígado. El tececito de limoncillo, de canelilla, Tilo. un tilo, son tececitos que digamos relajantes, una bebida para compartir, vamos a decirlo de esa manera, y para usted tomar algo caliente si quiere sentirse ya relajado y en casa. Sí. Pero las tisanas hechas de raíces, Ay, Dios hechas de cáscara, de troncos, hechas de plantas que de por sí y por su composición son plantas tóxicas que tienen un veneno, vamos a decirlo de esa manera para que la población me comprenda. Son totalmente tóxicas y pueden llevar al paciente a una insuficiencia hepática fulminante. ¿Cuál es la planta de las de uso común? ¿Cuál es la tisana de uso común más tóxica, más hepatotóxica que usted conoce? Hay una que la utilizaban mucho las abuelas para servir como de ellas la utilizaban como un antiparasitario. Zen. El zen. Vamos a dejarlo ahí porque vamos a dejarlo de ese tamaño porque yo sé que en los mercados aquí aparece mucho esa hoja que usted está diciendo, doctora. Cundo, vamos a una pausa para